Los ideales de la Revolución Francesa, los valores de la Revolución, de las independencias, las colonias, el enciclopedismo, el liberalismo, había penetrado a finales de la colonia en todo el continente y también en la Capitanía General. Habían discusiones incluso en la prensa guatemalteca de aquellos días. En la Casa de Enseñanza de Santo Tomás también se divulgaron ideas de esta naturaleza. Los grupos económicos que se formaron al final de la colonia, unos provenientes de las propias clases dominantes coloniales, entre ellos los criollos, pasaron a jugar un papel importante. Algunos de ellos adoptaron y enarbolaron las ideas liberales. El grupo Los Tabacaleros, que era el grupo económico más importante proveniente de la colonia, seguía siendo el más significativo en esos días finales. ¿Cómo interpretar el papel de estos grupos sociales, económicos y políticos al finalizar la colonia dentro de la perspectiva de las ciudades de aquella época, Cartago, San José, Heredia, Alajuela? ¿Cómo se identificaron con el proceso independentista? ¿Qué valor le dieron a ese proceso? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Los Expertos. El día de hoy vamos a conversar sobre las diferentes ideas políticas y procesos económicos que surgían exactamente antes de 1821 en la Centroamérica colonial. Para esto tenemos invitados a dos personas muy importantes. El día de hoy nos acompaña don Eduardo Madrigal Muñoz y doña Margarita Silva Hernández. Así que bienvenidos, muchísimas gracias don Eduardo. Y al mismo tiempo, doña Margarita, muchas gracias. Vamos a conversar exactamente sobre aquellas ideas liberales, enciclopedistas. Se habla de Rousseau, se habla de Locke, se habla de Adam Smith, se habla de diversos autores liberales que de alguna u otra manera sus ideas llegaron acá, a lo que es Centroamérica y también especialmente a la provincia de Costa Rica. Y me gustaría conocer, que conversáramos un poquito más en ese contexto centroamericano para luego aterrizar un poco más en cómo influye este contexto a los localismos en Costa Rica. Así que, ¿qué les parece a ustedes si iniciamos conversando sobre estas ideas? Claro que sí. Podemos empezar afirmando que hacia finales del siglo XVII, en el Reino de Guatemala, hay dos centros universitarios fundamentales donde estas ideas van a llegar y van a ser estudiadas por grupos, por diferentes sectores, y se comienza a dar este movimiento de ideas. Vamos a tener precisamente en Ciudad de Guatemala la Universidad de San Carlos de Borromeo, en donde precisamente es don José Antonio del Liendo y Goicoechea que va a dar una reforma importante en lo que venía esta visión más teológica. Él va a introducir una visión más desde el racionalismo y la búsqueda y el establecimiento de la ciencia, la búsqueda de la explicación. Entonces, por eso se le considera como el gran reformador. El otro centro importante donde van a irradiar ideas políticas, ideas culturales también, es precisamente el Seminario Conciliar de León. Va a ser un centro donde muchos de los grupos y sectores costarricenses van a ir, de lo que en ese momento de la provincia de Costa Rica, van a ir a prepararse y a tener contacto con estas ideas de cambio. Entonces aquí podemos decir que es después de la Constitución de 1812 en 1814, cuando en Costa Rica, para poder seguir con la línea de las instituciones que van surgiendo, precisamente se funda la Universidad de Santo Tomás, donde uno de sus primeros rectores precisamente es graduado del Colegio de León, de Nicaragua, o también se le llamó Seminario Conciliar de León, ¿verdad? Entonces, ese es el centro de esas ideas. Pero estos centros también van a ser espacios donde se va a formar mucho de los miembros y de la clase política, que luego tendrá papeles fundamentales durante el proceso de formación de los estados nacionales, posterior a la coyuntura que estamos analizando. Completamente. Con la Casa de Enseñanza Santo Tomás, el bachiller Osejo tiene un rol preponderante para difundir estas ideas liberales. ¿Usted qué piensa, don Eduardo?
Sí, sí, absolutamente, definitivamente es importante tomar en cuenta que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, es el siglo donde el pensamiento ilustrado, las luces son la forma en que se caracterizó en la época, aún hoy, el pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado consiste básicamente en la aplicación del racionalismo para entender el universo y para entender la sociedad. Se parte de la premisa de que el ser humano está dotado de raciocinio y a partir de su razón puede entender el universo y puede entender la sociedad, puede entenderse a sí mismo, por lo tanto puede encontrar mejores formas de gobernarse. A partir del pensamiento ilustrado va a surgir un orden ilustrado. A ese orden, en gruesos términos, se le conoce como la modernidad. Vamos a empezar un proceso de modernización en el mundo occidental a partir de la aplicación de las ideas ilustradas. Entonces, en la España de este periodo vamos a encontrar una transformación en el concepto de la monarquía que se va a entender no ya como una institución justificada por la providencia, por la divinidad, sino como una institución que se justifica en función de su utilidad práctica, en función de su utilidad económica, en función de su utilidad para el ejercicio del poder. Entonces va a haber toda una intencionalidad de los monarcas españoles de racionalizar la sociedad, de racionalizar el sistema colonial en los territorios de ultramar. Entonces ahí va a haber una cantidad de reformas, una cantidad de cambios durante esta época que se van a operar y que van a impactar fuertemente la sociedad hispanoamericana. Ahí es donde van a aparecer estas figuras que estamos mencionando. En el caso particular de Costa Rica, pues hubo ilustrados en toda la América española. Podemos citar a Fray Servando en México, ¿verdad? También acá en Costa Rica tuvimos, ya mencionábamos al bachiller Osejo, a Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea, también Juan Mora Fernández, que estudió en el Seminario de León, precisamente, que era un foco de emanación de las ideas ilustradas, como señalaba mi copanelista. Y también Goicoechea trabajó en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces todas estas figuras están fuertemente influenciadas por este espíritu racionalista que la corona española implanta en el siglo XVIII para transformar el aparato colonial. La intención, sin embargo, y eso es importante resaltarlo, era transformar el aparato colonial no para liquidarlo, no para acabar con el imperio, no para que nos independizáramos del imperio, ni para sepultar la monarquía, sino todo lo contrario, para fortalecer esa monarquía y para fortalecer el sistema colonial, para poder sacarle más recursos y para poder ejercer más efectivamente el poder, para que estuviera ese poder colonial ahí puesto en la América española de una manera más efectiva, de una manera más eficiente. Esto para hacerle frente a las potencias enemigas de España que hay en esa época, principalmente Inglaterra, que es la que se está convirtiendo en el ama del mundo en este periodo, ¿verdad? Gracias sobre todo al poderío industrial, porque está la revolución industrial ya en ese momento tomando fuerza, y España empieza a tomar medidas para hacerle frente a eso. La medida fue racionalizar el aparato político y económico para fortalecer el imperio. Entonces los criollos de esta época están influenciados por estas ideas y están impulsando entonces el fortalecimiento del imperio. La intención nunca fue sepultar el imperio, todo lo contrario, las Cortes de Cádiz tenían la intención manifiesta de mantener el poder, de sostener el poder mientras regresaba el rey, porque en esa época lo que estaba por medio es la invasión napoleónica. España está invadida por los franceses. Entonces los españoles se organizan en juntas de gobierno que después se unen en una junta central en Cádiz y emiten la Constitución. La Constitución de Cádiz tiene una característica fundamental y es que va a ser la que va a modernizar el aparato de Estado, como no se había hecho antes. Ya vamos a encontrar división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, vamos a encontrar ministerios, consejos de Estado, un ministerio de Hacienda y Guerra, vamos a encontrar que el monarca queda limitado en sus poderes. Entonces todo esto ya nos anuncia la llegada de un Estado moderno, pero esto es parte de un proceso que se viene gestando durante todo el siglo XVIII que tiene que ver con la llegada de las ideas ilustradas a España. Esto es lo que se conoce en gruesos términos como el despotismo ilustrado, es decir, la intención de utilizar la ilustración para mejor gobernar, pero para que la corona sea la que mejor gobierne, no para sustituirla por un sistema democrático. Eso va a venir mucho tiempo después. Ese mucho tiempo después que viene acá a lo que es todas las provincias de Centroamérica, mucho que decía doña Margarita, reflejado en la Universidad de San Carlos y la de León, la tema de León. ¿Cómo esto se va permeando en lo que es la provincia ya como tal de Costa Rica? En 1814 sabemos muy bien con la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, pero desde antes, ya desde 1808, Pablo Alvarado y Bonilla tenía completamente muchas de estas ideas, hasta fue preso
completamente mucho tiempo allá en Guatemala y él es uno de los autores principales también del texto base, lo que va a ser luego el Pacto de Concordia. Entonces, vean, ya desde antes teníamos muchas de estas ideas rondando en nuestro país. ¿Cómo era esto, doña Margarita? Sí, las ideas, definir cómo van llegando estas ideas, no hay como una ruta específica, pero definitivamente la participación, sobre todo de clérigos, va a ser muy importante. Digamos, ahí ellos traen estas ideas que empiezan desde esos centros. Lo que pasa es, retomando este contexto tan amplio que nos daba don Eduardo, es precisamente ya con el siglo XVIII hay un fortalecimiento del comercio, una apertura que va a posibilitar el mayor contacto hacia estas nuevas ideas, la entrada de estas nuevas ideas, porque si nosotros retrocedemos, nos damos cuenta que más bien había un control tan grande antes de que se den las reformas, de un poder absoluto que trataba de controlar todos los espacios, cosa que precisamente a partir del siglo XVIII y con las reformas borbónicas se empieza este proceso que se busca, por un lado, abrir, pero también controlar, ¿verdad? Eso no hay que dejarlo de lado. Se abre a la modernidad, pero en tanto la modernidad sirva para ejercer controles sobre la población, controles fiscales, controles también de tipo religioso, porque esos no van a desaparecer. Es, por así decirlo, utilizar este conocimiento y la ciencia en beneficio, en este caso de la corona, en beneficio de consolidar el poder. Entonces, por ejemplo, hacia en 1812, en las Cortes de Cádiz, nosotros tenemos la participación de don Florencio del Castillo, que va a jugar un papel importantísimo y muy destacado, que ya ha sido ampliamente estudiado. Entre los beneficios, precisamente, es el de buscar derechos para los grupos indígenas, la misma conformación de la Universidad de Santo Tomás, o sea, eso es un elemento importantísimo, pero también esta búsqueda de que la población se centralizara, precisamente el lograr que ciudades o villas que estaban existiendo en ese momento fueran reconocidas oficialmente. Entonces, realmente es ese proceso de orden geográfico, de controlar la población, porque también es importante decir que para este periodo hay un importante crecimiento demográfico y eso es de interés de la corona, o sea, el hecho de mantener controles, ¿verdad? En las poblaciones, retomando los trabajos de don Eduardo a este respecto, cuando él habla de la gente de sangre mezclada, precisamente como grupos que se ven como conflictivos, y a estos precisamente hay que organizar, ¿verdad? Entonces ahí vemos ese uso de la ciencia, estas reformas en muy diversos planos, actuando en el Reino de Guatemala y en la provincia de Costa Rica. Pero yo creo que este tema del control de los grupos sociales, de las sangres mezcladas, podríamos, precisamente ya que tenemos a don Eduardo acá, que él nos pueda ampliar o complementar. Claro que sí, me parece muy interesante. No, es importante también resaltar los caminos mediante los cuales llegan las ideas ilustradas al Reino de Guatemala. Por ejemplo, está documentado que personalidades como las autoridades coloniales, los gobernadores, los capitanes generales, los corregidores, venían ya con ideas ilustradas de España con la intención de aplicarlas en América. También los militares de alto rango, muchos eran simpatizantes de las ideas ilustradas, entonces vienen con la intención de aplicarlas. También miembros del clero, también muchos simpatizaban con el pensamiento iluminista del siglo XVIII, entonces hay todo un movimiento de gente que está trayendo las nuevas ideas. Vamos a encontrar, por supuesto, estas ideas son muy propias de las élites, es decir, la mayor parte de la población, todo lo que era la población indígena, afrodescendiente y sus mezclas, no están prácticamente tomados en cuenta para esto, son muy pocos los que entre ellos tuvieron participación. Bueno, el bachiller Osejo se dice que era una persona de sangre mezclada, de manera que sí, algunos definitivamente intervinieron, pero otros, la mayor parte del movimiento estuvo en manos de los criollos. Además era un movimiento urbano, casi no se encontraba en los campos. Y podemos encontrar que muchas autoridades coloniales impulsaron la toma de medidas de corte ilustrado. Por ejemplo, acá en Costa Rica, la fundación misma de las villas nuevas de la Costa Rica borbónica, como las llamó el gran historiador Carlos Meléndez, es el resultado del racionalismo, porque la corona española buscaba reunir a la población en núcleos para poderla controlar, para poderla someter más adecuadamente,
para cobrar impuestos, para poder ejercer la autoridad. Las autoridades eclesiásticas también colaboran en este proceso porque están interesadas en que haya parroquias y que la gente asista a la iglesia, porque es importante resaltar que en este periodo el hábitat era disperso, la gente había ido colonizando la frontera agrícola en el Valle Central Occidental y en otras regiones de la Capitanía General, pero habitaban dispersos, no formaban poblaciones nucleadas. Entonces la corona se interesa por nuclearlas para racionalizar el ejercicio del poder. En esto colabora también la iglesia. Se encuentran otras políticas que se toman durante el siglo XVIII, por ejemplo, los censos borbónicos. Los Borbones, la dinastía que está reinando en España en este periodo, se interesa por levantar censos de población para tener información sobre la población, para conocer la población de sus dominios coloniales, para mejor gobernarla. También hay un interés por desarrollar la educación. El rey Carlos III impulsa la apertura de escuelas, de seminarios, etcétera, le da mucha importancia a las universidades. Y también eso se manifiesta en Costa Rica a través de la fundación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, sin duda alguna. Hay también campañas de salud pública, hay campañas de vacunación contra las viruelas a inicios del siglo XIX. Vamos a tener también en Costa Rica la fundación del leprosario en 1805. Hubo la intención de crear un hospital San Juan de Dios en 1820, pero no se logró, se logrará después de la independencia. De manera que también ahí vemos la aplicación del pensamiento ilustrado en la provincia de Costa Rica. Además, también ha sido documentado por mi buen amigo Christophe Bellobre, historiador francés, que en Guatemala existió un grupo de criollos ilustrados que echó a andar un proyecto de reformas ilustradas que contó con apoyo de una gran cantidad de sectores sociales y de las autoridades coloniales, aunque también tuvo oposición de grupos conservadores, y que lamentablemente dio el traste a inicios del siglo XIX, empezó hacia 1789, pero ya para 1801 el proyecto fracasó debido a la llegada al poder de una serie de capitanes generales que eran contrarios a las ideas ilustradas. Sin embargo, también este proyecto resultó importante en la época. Todas estas ideas, combinadas también con otros procesos económicos ya más enfocados en la provincia de Costa Rica, fueron generando diferentes localismos. Y esos localismos tienen su expresión luego cuando llega el acta de independencia acá el 13 de octubre y se generan diferentes discusiones, debates, se llama a un cabildo el 29 de octubre de 1821. Así que, pero me gustaría conocer un poco cómo se van conformando en las principales ciudades esos diferentes posicionamientos, tanto políticos y económicos. Decía mi viejo maestro, el historiador francés Jean-Pierre de Dieu, que me dio clases cuando estudié en Francia, que el Imperio Español era una confederación de ayuntamientos independientes. Es decir, el ayuntamiento tenía muchísima independencia en esta época. De hecho, no se podía fundar una jurisdicción colonial sin la creación de un ayuntamiento. Cuando se conquistaba en el siglo XVI una tierra, había que fundar una ciudad cabecera en ella y esa ciudad tenía que tener un cabildo y una parroquia. Entonces el cabildo siempre fue fundamental para la estructuración de las jurisdicciones coloniales. En el siglo XVIII va a haber una transformación importante y es que se pone en boga la doctrina del pactismo. El pactismo consiste en la idea de que la soberanía ya no reside directamente en el rey por gracia de Dios, como se creía anteriormente, sino que la soberanía reside en el pueblo, reside en la nación. Y mediante un pacto, por eso se llama pactismo, el pueblo le cede esa soberanía al rey. Ahora bien, lo importante entender ahí es que cuando se habla de pueblo, se está hablando del pueblo a través de sus representantes, que eran los cabildos. Los cabildos son retomados dentro de la doctrina pactista como la gran institución de representación de la población. El cabildo representa a la población de la ciudad y a su jurisdicción. Entonces, el ayuntamiento sigue teniendo muchísima independencia y muchísima importancia. Entonces, cuando se produce la independencia, en primer lugar, cuando los reyes son depuestos por Napoleón y posteriormente cuando se produce la independencia, los cabildos van a tomar una gran preponderancia porque al no existir el rey, se tiene la idea de que la soberanía que el pueblo se la ha depositado al rey, revierte al pueblo. Por lo tanto, son los ayuntamientos los que van a ser los depositarios de la soberanía. Los cabildos retoman esa soberanía que como representantes del pueblo tienen y se la conceden al rey.
Es por eso que en 1821, cuando se produce la independencia, lo primero que se hace es convocar a los cabildos. El gobernador español que estaba en ese momento en Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, dice, cuando le llegan las actas de Guatemala y de León, lo primero que tengo que hacer es convocar al cabildo capitalino, al cabildo de Cartago, para que deliberemos a ver qué hacemos ante estos documentos que están acá. El acta misma de Guatemala lo que dice es que debe enviarse copias del acta a todos los cabildos de Centroamérica, del Reino de Guatemala, para invitarlos a firmar esa independencia. Entonces ahí se ve claramente cómo la figura del cabildo es fundamental, es la depositaria de la soberanía y no se le puede imponer nada. Cada cabildo tiene que deliberar y decidir libremente si quiere independizarse o no. La Capitanía General no puede imponerle absolutamente nada a los cabildos. Los cabildos son los depositarios de la soberanía y son los que tienen que tomar la decisión. Entonces, cuando se produce la independencia, el gobernador colonial recibe las actas de León y Guatemala y lo primero que hace es convocar al cabildo de la ciudad capital, al cabildo de Cartago, para deliberar a ver qué se va a hacer frente a la situación. Entonces el cabildo de Cartago determina que lo que hay que hacer es convocar a todos los cabildos de la provincia, que cada uno mande un delegado a Cartago, y se convoca también a las demás autoridades coloniales, Real Hacienda, Ejército, Clero, etcétera. Esos son los que se reúnen en Cartago el 29 de octubre de 1821 y firman el acta que independiza la provincia. Ahí están representados todos los cabildos de la provincia en aquel momento. Entonces ahí se ve operando el concepto de soberanía, ahí se ve operando el concepto de pactismo, mediante el cual la soberanía residía en los cabildos, que eran los supremos representantes de la población. Punto muy interesante, la Constitución de Cádiz tuvo mucho peso realmente en lo que pasó después de 1812 en adelante y mucho en la provincia de Costa Rica. Las ideas liberales presentes, pero la conformación de diferentes ayuntamientos que generaron localismos. Es un punto interesante ese, doña Margarita. Definitivamente se dio un desarrollo económico en estos villas, primero pueblos dispersos y después villas, que van a lograr precisamente en 1812 tener un órgano político. Tienen tazgos y otras formas de organización, pero el cabildo les va a dar precisamente otra presencia política. Y ahí comenzamos a ver también que una vez que se firma el acta, es cuando se enfrenta a esta incertidumbre política, hacia qué sociedad, hacia cómo organizarnos, cuáles son los proyectos políticos, qué hacer con esta sociedad, con esa soberanía precisamente, ¿verdad? Y empiezan a, también no solamente llega la noticia con el acta de independencia, sino también llegan proyectos, posibles proyectos de organización. Entonces tenemos todas las ideas de los grupos que tienen su ligamen con los españoles, con los grupos peninsulares, y estos grupos pues precisamente van a tratar de mantener ese orden, de lograr mantenerlo, de mantener esas estructuras, y van a tener, bueno, en ese momento también están los proyectos anexionistas, ¿verdad? Se menciona de que esa pequeña Costa Rica ante un mundo que hay este nuevo orden mundial muy pequeño, bueno, anexarse y ser parte de estructuras mayores también es una forma de protegerse. Entonces también están estas ideas de anexionismo y también está la idea que viene, bueno, de esas ideas más republicanas de cómo constituirnos, de asistir precisamente al Congreso en Guatemala para decidir una forma de organización política. Entonces vemos estas diferentes posiciones políticas que se van tomando y que no tienen, a veces lo vemos como dos proyectos que van a luchar, pero un poco hay que ubicarse en ese momento en donde lo que está primando precisamente es la incertidumbre, nadie tiene claridad hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces es por eso que estos localismos afloran también, aparte de la búsqueda de consolidar intereses no solamente económicos, que en el caso de San José ya había obtenido un mayor desarrollo, se dice que ya tenía la primacía, sobre todo en términos económicos, con respecto a las otras, vamos a decir, villas, ¿verdad? En ese momento, que eran resultado también de las reformas borbónicas que van a permitirle que le decretan el monopolio o el estanco del tabaco a la provincia y posteriormente también la creación de la factoría de tabacos que va a implicar un mayor desarrollo
No solamente infraestructura, yo creo que aquí también hay aportes de la historia económica cuando nos dice que hay el desarrollo de un importante sector comercial o clase comercial que precisamente entra en pugna con los intereses anteriormente existentes, ¿verdad? Con esa aristocracia. Completamente, y eso se ve reflejado en los diferentes intereses que llegan a la Junta de Delegados. Y como ya para ir finalizando un poco esta rica conversa que hemos tenido el día de hoy, esta Junta de Delegados representaba estos intereses, pero ¿cómo se ven luego esos intereses en la Costa Rica después del 29 de octubre de 1821? Hay que tomar en cuenta dos factores. El primero es que los cabildos coloniales no eran para nada instituciones democráticas. Desde que se funda el cabildo en la época de la conquista, los que estaban ahí presentes eran los conquistadores esencialmente y posteriormente sus descendientes, en otras palabras, gente de las élites coloniales o españoles que llegaron después de la conquista pero con poder político y con poder económico. Entonces no estaba ahí representada la población mestiza, ni mulata, ni mucho menos indígena. Había cabildos indígenas, pero eso era otro mundo completamente diferente. Entonces los que van a estar presentes en esas juntas de delegados y en las juntas de gobierno que aparecen posteriormente son personajes salidos de las élites coloniales, son grandes apellidos, son grandes familias dominantes que tenían el poder desde siglos atrás, muchas de ellas, y algunas lo siguen teniendo aún hasta la fecha, lo van a seguir teniendo durante todo el periodo contemporáneo y aún hasta hoy. Entonces, a eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que se denomina liberal en esta época, que era lo que le llamaban las ideas liberales. Las ideas liberales en esta época no son el liberalismo económico de Adam Smith todavía, a pesar de que era un tema de discusión que existía y que posteriormente va a tener mucha importancia, sobre todo en la época de auge del café, la cosa, el dejar hacer, dejar pasar, que enseñaron los pensadores de la escuela escocesa, sino que lo que se consideraba ser liberal era la persona que defendía las libertades civiles, los derechos y libertades civiles que vienen asociados a un régimen republicano de raíz ilustrada, a un régimen de raigambre ilustrado, en otras palabras, a un régimen racionalista de la política. Entonces, esto nos conduce a la formación de lo que hoy llamamos un espacio público moderno, donde está implícita la libertad de prensa también y donde están todas las libertades civiles tradicionales, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de asociación, etc. Eso era lo que se consideraba ser liberal en este periodo. Entonces, el lado opuesto de esto sería el conservadurismo, que serían las personas que se oponían a la creación de un espacio público moderno y que más bien eran partidarias de seguir manteniendo el orden social colonial. Ahí tenemos personajes también de las élites más rancias y más tradicionales que defendían sus privilegios, porque ellos eran los que tenían el poder político y económico, y jamás hubieran estado de acuerdo en concederle derechos civiles y libertades civiles a los indígenas, a los afrodescendientes, a la población de sangre mezclada. Eso era inimaginable para ellos porque además podía implicar una pérdida de control de los sectores subordinados. Entonces se oponían a todo esto y eran partidarios, por ejemplo, de la anexión al imperio de Iturbide, porque el imperio de Iturbide era un imperio que iba a tener un monarca a la cabeza y por lo tanto iba a sostener el orden colonial. Pero también estaba el bando contrario que defendía ideas de carácter republicano, de origen más francés que español. Eso es otro elemento que hay que considerar. La Ilustración francesa no es la misma que la Ilustración española, ¿verdad? Tenemos personajes como Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Entonces ellos se pronunciaban en favor de un espacio público moderno que sí le iba a dar derechos y libertades a los sectores subordinados, y ahí iba a haber una transformación fuerte de la sociedad. Entonces eso es lo que está ahí en juego en la época de las juntas de gobierno, en la época de la firma del Acta de Independencia, de la primera Junta de Delegados y de las otras juntas que siguen, de los congresos de 1823 hasta llegar al inicio del proyecto federal. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por todo el conocimiento que nos han transmitido el día de hoy. Ha sido muy interesante esta conversa. Más bien quedamos cortos en el tiempo porque hay mucho que conversar, hay otros elementos que poner en contexto, pero por eso mismo les esperamos a ustedes, a todos los que nos están viendo, que vean el próximo capítulo de Los Expertos, donde vamos todavía a seguir desarrollando estas ideas de lo que fue la independencia de Costa Rica y los diferentes elementos de discusión, debate que influyeron
luego en el posicionamiento de los municipios y ayuntamientos del momento.